Hola, ¿qué tal? Nuevamente contigo, tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Espero que nuevamente estés conmigo hoy aquí porque vamos a seguir aprendiendo, conociendo a nuestro Señor, a Jesús. Y como yo estoy diciendo, son pequeñas cosas que te estoy dando y no le digo pequeñas por su valor, porque en valor no hay manera de medir su valor, no alcanza, pero son pequeños fundamentos, pequeños minutos hablándote acerca de esto, pero son lo más importante de tu vida en Cristo, de tu vida como creyente, porque tal vez recordarás que a los cristianos del primer siglo se les llamó creyentes. ¿Por qué? Porque creyeron en Jesús. ¿Y en qué se fundamentaban ellos para creer en Jesús? Se fundamentaban en las profecías del Antiguo Testamento. Así es que quiero que vayas conmigo a Primera de Pedro. Vamos a leer el capítulo 2, el versículo 21, Primera de Pedro 2:21, y vamos a hablar un poquito de la vida de Jesús. Recuerda que estuvimos hablando acerca del Evangelio. Digamos que el Evangelio abarca todo lo que tiene que ver con el paso de Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? Su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión, todas las cosas que pasaron, pero desgranando un poquito todo el Evangelio para tomar algo de cada parte de lo que es el Evangelio, algo que es el fundamento, ¿verdad? Quiero que leamos aquí en Primera de Pedro 2:21 y quiero que pongas atención porque quiero, aparte de hablar un poquito de la vida de Jesús, digamos que su vida no es mucho así a ciencia cierta lo que se dice en los evangelios, porque sabemos que desde su adolescencia hasta que inició su ministerio es como si hubo un silencio en ese periodo. Pero aún así hay cosas para saber, cosas que nos enseñan, cosas que nos instruyen acerca de Jesús. Estas pequeñas cosas que sabemos acerca de su vida, así hasta su adolescencia, aún ahí también Jesús nos dejó ejemplo, y por eso me gusta este versículo que vamos a leer hoy, porque precisamente habla de esto, Primera de Pedro 2:21. Ven, vamos a leerlo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Tú entendiste? Hay dos cosas importantes a mirar aquí. Para esto y fuisteis llamados. Esa es la primera. Porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para seguir sus pisadas. Ahí lo parafraseé un poquito, pero léelo todas las veces que tú quieras y entenderás aquí que el punto focal es todo lo que Cristo vivió. Fue un ejemplo. Tú que fuiste llamado, debes de saber que Cristo, todo lo que hizo, fue un ejemplo para que nosotros sigamos su pisada. Así es que es importante saber todo lo que tiene que ver con Jesús, todo el Evangelio, y hoy específicamente su vida. Pero también hablando de su vida, quiero tocar un punto que es importante que de una vez por todas quede claro en tu conocimiento acerca de Jesús. Y es que Jesús, aunque nació hace alrededor de 2000 años, en el tiempo de la potencia mundial Roma, a pesar de eso, todo el Antiguo Testamento es lo que se decía acerca de él. De hecho, todas las cosas que fueron pasando, cómo Dios se les reveló a este pueblo, las promesas, inclusive los levíticos, ¿verdad? Los levitas, los sacerdotes, los sacrificios que hacían, los corderos que sacrificaban para el perdón de los pecados, todo esto era como tipología de lo que sería. Y no quiero entrar en profundidad, pero es importante que tú entiendas
¿Sabes por qué? Porque es que muchas personas dicen que el Nuevo Testamento y ya. Que para qué el Antiguo Testamento, si ya con el Nuevo Testamento es suficiente, ya que está todo lo que necesitamos. Y no es así. No es así. El fundamento del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Si tú, óyeme, así como el fundamento de tu fe es Jesús, así también el fundamento del conocimiento del Nuevo Testamento está respaldado por el Antiguo Testamento. Tienes que saber que Dios dijo que a esto no se le iba a quitar ni una H, ni una J, una letra no se le iba a quitar. Y si bien después que se encontraron los rollos del mal muerto, se encontraron algunos errores gramaticales y cosas así, óyeme, en todos los errores que han podido encontrar, no hay nada que haya cambiado la verdad fundamental de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho en la historia de la humanidad. De lo que ha acontecido hasta ahora, todo eso está intacto, ese conocimiento, esa verdad, esas promesas, ese cumplimiento, esa revelación. Dios se reveló al hombre. Dios se dio a conocer al hombre desde la antigüedad y todo esto es fundamento para lo que iba a ser, a lo que estamos hablando hoy. Jesús, la vida de Jesús. Jesús, nacido en Belén, en el establo de una posada que se encontraba totalmente ocupada en los días que estaba ocurriendo el censo, y su padre terrenal José tuvo que irse con María, su esposa, que aunque todavía no estaban conviviendo, teniendo relaciones maritales, pero ya Dios había enviado ángeles para convencer a José de que aceptara a María y que entendiera que ese embarazo que ella tenía no era producto de la infidelidad, no era producto de adulterio, sino que Dios engendró por el Espíritu Santo ese niño en ella. Hace más de 2000 años, en el tiempo del emperador romano César Augusto, como te decía, potencia mundial en ese entonces Roma. Recuérdate que ya en la historia de la antigüedad ya había pasado la potencia mundial, Egipto, Babilonia, Siria, Grecia, y estaban los romanos en el tiempo de Jesús. Y tenemos que no solamente creer lo que dicen el Nuevo Testamento, pero creer lo que dice el Antiguo Testamento, porque ellos están en armonía. Jesús nació de una virgen. ¿Cuánta gente han tratado de difamar eso y decir que no era así? Estas son cosas que tienen que quedar plasmadas en tu mente y en tu corazón y fundamentadas. Óyeme, entiende, si este fundamento que estamos hablando ahora, tú no lo tomas fuertemente, hay personas que claman, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Y quieren venir a conocer todo lo oculto de Dios sin conocer la procedencia de todo eso. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que la gente, sin saber nadar en aguas bajitas, comienza a querer nadar en lo profundo, entonces se ahoga. ¿Por qué? Porque en lo profundo van a venir cosas que verdaderamente tú no conoces, tú no fuiste una trayectoria de conocimiento en conocimiento, y entonces es como cuando se van dejando lagunas. No puedes entrar en lo profundo si antes no vas por lo superficial, de etapa en etapa. Cuando vengan los tiempos difíciles, óyeme, lo profundo no te va a ayudar en los tiempos difíciles. Lo que te va a ayudar en los tiempos difíciles es el fundamento. Este fundamento que antes de tú entrar a una profunda relación con Dios, tienes que conocer, porque vas a ser atacado. El enemigo no se quedará con los brazos cruzados. El enemigo sabe que viniste a Jesús, que ya no le pertenece, y te va a atacar. Y tú tienes que estar bien fundamentado en las rocas, sobre las rocas, que es Cristo, en este conocimiento, para que cuando el enemigo venga, tú tengas palabra de vida para responder para atrás, como lo hizo Jesús.
Hablando del ejemplo de Jesús, ¿cuál fue el ejemplo que nos dejó? Que él tenía conocimiento de las Escrituras. Jesús nació de un nacimiento virginal. Fue por concepción milagrosa, fue por el Espíritu Santo. Y sabemos que pertenecía al linaje de David. ¿Cuántos recuerdan lo que hemos estado hablando? Esa promesa que Dios le hizo a ese rey. Pero a pesar de que él era del linaje de David, no nació como ese rey, sino que fue de origen humilde. Pero todo esto fue revelado. De hecho, cuando Dios, antes de hacerlo con María, engendrar por el Espíritu a Jesús en ella, primero habló con ella. Y me gusta mucho aquí que la palabra dice que María aceptó, porque hay mucha gente que siguen queriendo decir que Dios obliga, y Dios no obliga a nadie. Óyeme, ¿sabes por qué te estoy diciendo estas cosas y te voy repitiendo y pareciera, pero ya escuché? ¿Sabes qué? Es que tienes que tomar cada detalle de la vida de Jesús. Desde que nació, desde las profecías de la antigüedad acerca de él y todo lo que fue tipo de Jesús que aprenderá más adelante. Todo lo que fue, se estaba plasmando algo que iba a ejecutarse, que iba a ser visible, que iba a ser físico, tantas cosas que aprender. Pero es que cada detalle de todo esto es importante, tienes que conocerlo. ¿Por qué? Porque si tú no conoces estos detalles, es como tú quieres tener un collar lleno de perlas. Pero necesitas cada perla de esa para completarlo. Cada perla de esa es importante para tú tener el collar que tú quieres. Cada perla de esa es un ejemplo que Jesús nos dejó. Jesús comenzó a dejarnos ejemplos desde la eternidad. ¿Cuánto no más ya como un ser humano desde que nació? Aquí el punto importante no es en la condición que tú hayas nacido. Mira qué ejemplo nos deja él con esto. La condición importante es cómo naciste o lo que tú vayas aprendiendo y las decisiones que vayas tomando en el camino. Hay tantos ejemplos que Jesús nos dejó desde su nacimiento. Siendo hijo de Dios, nació humildemente, siendo del linaje de el rey más famoso, podríamos decir. Siendo del linaje del rey más sabio, Salomón, podríamos decir. Siendo del linaje de Abraham. ¿Cuántas cosas podríamos decir para llegar al punto de que no importaba de dónde venía? Vino del cielo. Todo lleno de gloria y majestad. Renunció a todo eso y vino humildemente a la tierra. Eso fue un obstáculo para que él cumpliera el propósito de Dios siendo obediente hasta la muerte. No, él nació. Esta mujer llamada María, ejemplo para cada uno de nosotros, aceptó lo que Dios había planeado para ella. Y sabemos que María a los pocos días de embarazo fue a visitar a su prima Elizabeth, que estaba embarazada de Juan el Bautista, tenía 6 meses de embarazo. Y sabemos que la palabra dice que cuando Elizabeth oyó a María, fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, la madre de mi Señor ha venido a visitarme. ¿Cómo? Óyeme, ¿qué te enseña? ¿Qué ejemplo te deja Jesús con esto? ¿Qué ejemplo te deja? ¿Quién les reveló a Elizabeth que la madre de su Señor, estando Jesús apenas, ella con 6 meses de embarazo y María acabando de ser Jesús engendrado en su vientre por el Espíritu? Este mismo Espíritu es el Espíritu que nos revela a nosotros. Óyeme, la Escritura se nos es revelada por el Espíritu de Dios que la inspiró. ¿Cuánto ejemplo nos da Jesús desde que la eternidad, pero cuánto no más cuando nació?
El Espíritu Santo está dando testimonio de Jesús desde que está en el vientre. Él llenaba a las personas y se lo hacía saber. También los ángeles proclamaron que había nacido un Salvador. Óyeme, cuando Jesús nació, se le fue revelado a muchos. A muchos. ¿Y qué pasó en los días que él nació? En los días que él nació, estaba una ley judía que había que presentar los niños en el templo a los 8 días para ser circuncidados. Eso venía del pacto con Abraham. Y Jesús cumplió eso. Jesús lo llevaron al templo a los 8 días de nacido y le hicieron la circuncisión. Él fue presentado en el templo de Jerusalén. Él nació en Belén y luego lo llevaron a los 8 días a presentarlo en el templo y fue circuncidado. Jesús cumplió la ley desde su nacimiento. Este mismo día un hombre llamado Simón ahí también fue lleno del Espíritu Santo y declaró que Jesús era el ungido del Señor. ¿Tú estás entendiendo cómo el Espíritu Santo nos revela a Jesús? ¿Cómo necesitamos? Por eso que vamos a hablar más adelante del Espíritu Santo, porque es que lo necesitamos para que nos lleve a toda la verdad. Si bien todo esto entra a tu vida ahora como un conocimiento, va a ser el Espíritu Santo que te va a dar testimonio de todo esto que vas aprendiendo. Así es que tienes que saber cómo Jesús fue procreado, cómo fueron las circunstancias de su nacimiento, dónde se crió Jesús. En Nazaret. Porque luego de eso volvieron a donde ellos vivían. Porque cuando ellos regresaron, óyeme, cuando María y José se unieron, ellos vivían en ese lugar. Y ellos regresaron a ese lugar. Pero Jesús cumplió la palabra naciendo en Belén. Jesús cumplió la ley yendo al templo. Lo llevaron porque era un bebé. Pero el Espíritu Santo iba revelando todo lo que tenía que ver con este bebé. O sea, no solamente lo que hablaron los profetas, pero el mismo Espíritu Santo en el tiempo de su vida, de su nacimiento, de su crecimiento de niño adolescente, iba revelando quién era este Jesús. Pero sabemos que este mismo Jesús es el Mesías prometido, el Mesías del cual habló Daniel. Así es que ellos, después que cumplieron todo eso, se fueron a Galilea otra vez. Y allí se crió Jesús. Esa es parte de la vida de Jesús. Se crió con sus padres terrenales en esa ciudad, Galilea, específicamente en Nazaret. Y ahí fue creciendo. Dice que crecía en fortaleza y sabiduría. ¿Cómo están creciendo nuestros niños? ¿Están creciendo verdaderamente en fortaleza y sabiduría? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos en Cristo? ¿Le estamos enseñando verdaderamente la palabra como debe ser? ¿O estamos más preocupados como algunos padres que están más preocupados porque sus hijos se preparen para el futuro inmediato aquí en la tierra, que por su preparación para su alma? En días pasados tuve la triste noticia del hijo de mi amiga, joven de 18 años, que se mató. Salió, ya había comenzado a trabajar y salió del trabajo al mediodía. Eso fue en mi país, República Dominicana, y allá se acostumbra coger el mediodía, a las 12 del mediodía, de 12 a 2, para irse a la casa a almorzar. Los trabajos, muchos cierran esas 2 horas. Hay gente ya que se han modernizado, por decirlo de alguna manera, y no lo hacen. Pero yo recuerdo cuando yo era pequeña, en mi casa había un colmado y siempre se cerraba de 12 a 2 de la tarde. Y hay muchos negocios que todavía lo hacen, y en el lugar donde él trabaja también lo hacen. Y él salió del trabajo y se fue en un motor para ir a comer a su casa y nunca llegó, porque tuvo un accidente y murió de una vez. Un niño comenzando a vivir. ¿Quién le diría a él y quién le diría a su madre que ese día él iba a perder la vida? ¿Quién se lo diría?
¿Acaso estamos nosotros preparando a nuestros hijos? ¿Están creciendo nuestros hijos en fortaleza y sabiduría? ¿Qué tipo de sabiduría? Jesús seguía creciendo en estatura y tenía gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Estamos nosotros enseñándole a nuestros hijos a vivir una vida llena de gracia? La gracia de Dios y la gracia de ser niños decentes, educados, creciendo, involucrándonos en los asuntos. ¿Sabe que Jesús, sabes por qué le dicen carpintero? Porque José, su padre terrenal, era carpintero. Dice que se dedicaba a labores manuales y por eso le decían carpintero. Y Jesús, como esa era la costumbre, que los varones ayudaran a los padres en las labores, Jesús ayudaba a su papá. ¿Ponemos nosotros a nuestros hijos a ayudarnos sin abusar de ellos? Hay tantas cosas que tenemos que aprender de Jesús desde que era niño. ¿Sabe qué me entristece? Que así como supe de ese niño de 18 años, ya un joven que murió, así escucho padres que están tan preocupados porque sus hijos se preparen. Y ya sus hijos que tienen edad y quieren tener relaciones sexuales, padres cristianos se hacen de la vista gorda y prefieren que sus hijos estén fornicando y solo le dicen: prepárate, mi hijo, que eso es lo más importante. Pero nunca le hablan de la fornicación, nunca le hablan acerca de que deben también no solamente prepararse para casarse bien y criar sus hijos, pero que antes de casarse se guarden sexualmente. Sino como que quieren, se quedan con una parte del mundo. ¿Y qué voy a hacer con ese muchacho? Óyeme, hay padres que prefieren, dice la Biblia, ¿de qué te vale perder tu alma y ganar el mundo entero? ¿De qué te vale? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Y yo se lo digo a mi hijo, mi mejor consejo: tenga dominio sobre su sexualidad, tenga dominio propio. Y lo mejor sería que usted estudie y termine sus estudios. Pero si usted se enamora y usted entiende que usted quiere tener relaciones sexuales, entonces cásese primero. Porque primero tiene que estar Dios. Y Dios dice que la fornicación es pecado. Y nosotros tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos. Y si Dios está primero en la vida de nuestros hijos, entonces tenemos que enseñarle que la fornicación no pone a Dios primero en sus vidas, porque esto es pecado y los separa de Dios. Es mejor que se casen y que se sigan preparando en el camino. Nadie vino con un manual de ser un buen esposo y una buena esposa. Es Dios quien lo va enseñando en el camino. Y como digo yo, si fuera cierto que usted tener experiencia y ser maduro de edad es lo que lo lleva a tomar decisiones, ¿qué está pasando con todos estos viejos que están buscándose muchachita para luego matarla? Todo el feminicidio que está sucediendo son por estas cosas. Hombres ya que deberían de estar tranquilos con sus esposas, después que han trabajado toda una vida, la abandonan para irse con una muchachita que puede ser su nieta. ¿Hasta dónde llega el no seguir el ejemplo de Jesús, inclusive desde niño? ¿Estamos de verdad siguiendo el ejemplo de Jesús? ¿Estamos siguiendo su pisada? Jesús nos dejó ejemplo desde niño. Primero está Dios. Están creciendo nuestros hijos en el conocimiento, en la sabiduría, creciendo en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Están nuestros hijos involucrados en las cosas que hacemos? Como decía yo, sin abusar de ellos. Porque hay padres que se van a los extremos. Hay otros que el niño no puede hacer nada. Niños que tienen 15, 16, 17, 18. No, esos son trabajos de hembra. Mire, hermano, tenga cuidado. Las labores es para todos. Y de acuerdo, mire, la familia es un equipo donde todos tenemos que involucrarnos y cooperar en las cosas que se hacen en el hogar. Las madres no son sirvientas, las madres son un integrante más de la familia y todo y cada uno debe cooperar con el otro, de acuerdo a sus edades y a sus limitaciones.
Los niños tienen que crecer cooperando con las cosas, con los padres, de acuerdo a sus edades, sin perder de vista que tienen que estudiar, porque es a los extremos. Antes, no, usted se tiene que ir para el conuco conmigo, usted no puede estudiar. Ahora es, no, usted no puede, usted olvídese del conuco, olvídese, la comida la busco yo, usted nada más estudie. Es un desbalance. Hay que involucrar a los hijos, por eso es que los hijos tardan tanto tiempo alante de, óyeme, lo de nuestros países quieren estar en la calle jugando porque se puede salir. Y aquí en Estados Unidos los muchachos alante de una televisión todo el tiempo. Pero están creciendo en sabiduría. ¿Qué tanto estamos educando a nuestros hijos en el ejemplo que Jesús nos dejó como niños? Sabemos que después que Jesús nació, y esto es importante que se sepa porque está en la Biblia, sus padres engendraron más hijos. Quiero que esto también se sepa y se sepa bien, porque fue después que Jesús nació. Todo lo que la palabra dice se cumplió tal y como fue profetizado. Después que Jesús nació, José y María tuvieron más hijos porque Jesús tenía más hermanos. Y hay algunos que dicen por ahí que era que José se había casado anteriormente y tenía otra familia y luego que se juntó quedó viudo y luego que se juntó con María, ella lo ayudó a criarlo. No, José se casó con María. En aquellos tiempos usted se casaba y usted se casaba. José solamente obedeció lo que Dios le dijo y esperó el tiempo necesario. Pero ellos engendraron más hijos. Jesús tenía un hermano llamado Jacobo, otro José, otro Judas, otro Simeón. Incluso en Marcos 6:3 habla de las hermanas. No dice cuántas, pero habla de que tenía hermanas. Sabemos también que en la antigüedad, en esos tiempos, los niños de 12 años ya eran instruidos en la palabra. Por eso es que se hace una celebración que se hace todavía hoy día en Israel, el Bat Mitzvah, creo que así es que se pronuncia, no confío mucho en mi hebreo, pero algo así es que se dice. Pero la celebración tiene que ver con que los niños ya están instruidos, ya pueden ir al templo y leer las escrituras. Y esto nos recuerda la historia que cuenta que Jesús, los doctores de la ley lo escuchaban y se maravillaban con la inteligencia de él. Pero ¿de dónde provenía esta inteligencia? Es verdad que el conocimiento es que le da inteligencia a usted. Sepa usted que la inteligencia se desarrolla, es algo que Dios pone en tu intelecto, pero no es que el conocimiento te dé inteligencia, no es que los estudios te den inteligencia, porque conozco cantidades de gente profesionales que no son inteligentes. Mucho menos la sabiduría. Conozco cantidades de gente con conocimiento y cero sabiduría. Porque si usted no aplica bien el conocimiento, usted no es sabio. Y lo que usted aprende, el conocimiento, ¿verdad? Digamos ahora bien de la palabra, si usted no está en armonía con el Espíritu Santo, todo esto se vuelve en tinieblas. Todo el conocimiento que usted tiene se vuelve tiniebla. El pecado oscurece, el pecado obstruye. Usted deja de ver, usted deja de escuchar. Por eso que la Biblia dice que teniendo ojos no ven y teniendo oído no oyen. Porque el pecado entenebrece. Esa es la separación, donde ya usted no puede recibir la luz de Dios porque usted está en tinieblas. El pecado lo lleva a estar en tinieblas. Por lo tanto, no importa cuánto usted estudie. Si usted está en pecado, si usted deja que sus niños estén haciendo cosas que no convienen, aplaudiéndole las mentiras. Ay, el niño, pero ese muchacho sabe mucho porque dijo una mentira, porque está tratando de engañarlo. No, ese muchacho está usando el poco conocimiento que tiene incorrectamente. Corríjalo. Corríjalo de acuerdo a su edad, pero corríjalo. Enséñelo, instrúyalo. No solamente mándelo a la escuela, pero instrúyalo en el conocimiento de la palabra y déle ejemplo, así como Jesús nos dio ejemplo a nosotros. Déle ejemplo a su hijo. Sea usted un ejemplo, modélele la palabra a su hijo. La palabra que usted le da, modélesela. Si usted le dice no debe mentir, usted tampoco le mienta a su hijo. Cantidades de padres que le prometen cosas a sus hijos y no se las cumplen.
Y ni siquiera le dan una razón. No pude, dame más tiempo, no. Se creen superiores porque los hijos son los hijos y los padres son los padres. ¿Sabe qué? Los padres también tienen que respetar de alguna forma a los hijos. No es que se lo dejen encaramar en la cabeza de ninguna manera, pero sí usted debe de hablar con sus hijos y explicarle las cosas. Jesús tenía conocimiento de que era hijo de Dios ya a los 12 años. Él mismo lo dijo, es necesario que yo me ocupe de las cosas de mi padre. ¿De qué padre estaba hablando él? De Dios. Ya él sabía que Dios era su padre. Jesús a los 12 años tenía conocimiento de Dios. Y era por eso que estos doctores de la ley se maravillaban de la inteligencia de él. Sabemos que fue a la edad de 30 años que Jesús inició su ministerio de manera pública. Y sabemos que en ese periodo, ¿verdad? No se vuelve a mencionar nada más de Jesús hasta ese entonces que él comienza su ministerio. Pero yo creo sinceramente que su niñez también fue un ejemplo para nosotros. Y ¿sabes qué? No solamente para un niño, pero para los padres también fue un ejemplo. Hay tanta sustancia que se puede sacar de la niñez de Jesús, del ejemplo que Él nos dejó en su niñez, pero la más importante, la que quiero que se quede plasmada en tu mente y en tu corazón es la instrucción acerca de Dios. Dios tiene que estar primero, ellos tienen que saberlo y tú tienes que dar ejemplo en tu propia vida mostrando que Dios, tú como padre tienes a Dios. Hay muchos que les gusta decir mi casa y yo serviremos a Jehová. Ajá, de verdad. Mi casa y yo. ¿Estás tú siguiendo el ejemplo de Jesús y dándole ese ejemplo a tus hijos, dándole la palabra y que ellos vean que esa palabra es vida en tu vida? Quiero que te quedes con esto hoy. Vamos a entrar en lo que es su ministerio la próxima vez. Por el día de hoy quiero que esto quede en tu mente y en tu corazón. La niñez de Jesús también fue un ejemplo para nosotros. ¿Estás tú viviendo ese ejemplo que Jesús dejó como niño en tu vida, en tu casa, con tus hijos? Medítalo y medita en todas las cosas y toma una decisión sabia en este día. Y es verdaderamente instruir a tus hijos en todas las cosas que tienen que ver con su Padre Dios. Y que ellos sean un testimonio de Jesucristo desde que nazcan, que vayan creciendo en fortaleza, en sabiduría, no solamente en estatura y gracia para con Dios y con los hombres, pero que muestren todo esto, que muestren esta inteligencia que proviene de Dios. Es una bendición nacer siendo cristiano, pero ¿estamos evidenciando esa bendición en nuestras vidas? Estamos verdaderamente, nuestros hijos están creciendo. Óyeme, los hijos que nacen siendo cristianos tienen doble ventaja. No solamente son una nueva criatura en Cristo, pero también son una nueva criatura como un vaso vacío. Es un vaso vacío doble porque cuando tú vienes a Cristo grande, tu vaso está lleno de muchísima inmundicia y tú tienes que vaciarte de ti mismo para llenarlo de Cristo. Pero un niño todavía no está lleno de todas esas inmundicias. Y en Cristo las maldiciones generacionales se cortan. Y hablando de maldiciones generacionales, una madre me dijo un día que casarse joven era una maldición generacional. Mira, hermano, lo que es maldición es la fornicación. Casarse no es una maldición de ninguna manera. Lo correcto es que usted se case y en el camino váyase preparando para todo lo demás. Y no voy a seguir abundando en el tema, pero medite en esto. ¿Está usted usando el ejemplo de Jesús como niño en su vida y en la vida de su casa, de sus hijos, su familia? Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿De verdad están sirviendo al Señor como Él está mandando? ¿De verdad su niño está creciendo a esa semejanza de Cristo? ¿Qué tanto muestra a su hijo que no solamente nació siendo una nueva criatura, pero que está con el ejemplo de usted y que está edificándose, siendo cada día igual al unigénito? En Cristo todas las maldiciones generacionales se cortan. Deje de tachar a su hijo diciéndole como tu papá, como tu tío, como tu abuelo. Su hijo tiene que saber que él es como Cristo y que eso es lo que él tiene que mostrar. Como decía alguien un día, no, que esa le corre la sangre de fulano. Mire, si usted es cristiano, a su hijo no le corre la sangre de nadie, la que le corre de Cristo, que imite a Cristo. Así es que con esto lo dejo. Mediten estas palabras. Jesús como niño también nos dejó ejemplo.
su hermana Marisela Rodríguez. Que Dios le bendiga.